Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre los temas que trataremos en el curso de microcontroladores AVR que será lanzado próximamente. Básicamente el objetivo principal es hablar sobre los temas que vamos a ver en este curso, que son básicamente los temas que se tratan en cualquier curso de microcontroladores, pero en este curso hablaremos en específico de los AVR. Luego vamos a conocer también las herramientas que vamos a utilizar para programar estos microcontroladores. Estas herramientas son, por ejemplo, el entorno de desarrollo que utilizaremos, que será Atmel Studio, el simulador, que será Proteus 8, después cuál va a ser el grabador que vamos a utilizar para cargar nuestro programa, que será el USB ASP, y cuál será la interfaz para poder cargar el programa. Esta será el Cineprog. Bien, después vamos a conocer algunas de las aplicaciones que podemos hacer con estos microcontroladores. Sé que hay muchas aplicaciones, por lo tanto trataremos de algunas en este video. Y finalmente promover o incentivar a que los alumnos utilicen los micros AVR como una opción viable para que tengan más opciones. No solamente utilizar PIC o quedarse en el Arduino, sino también considerar a estos microcontroladores. Bien, para ir entrando un poco más al tema, vamos a hablar acerca de los fundamentos de los microcontroladores. Básicamente un microcontrolador es un dispositivo que está compuesto por tres componentes. Estos son la memoria, los periféricos y el microprocesador. Esos tres componentes. Entonces podríamos decir que más o menos como si fuera una ecuación de suma, microcontrolador es igual a la suma de microprocesador más memoria más periférico. Estos vendrían a ser los componentes principales del microcontrolador. La memoria vendría a ser el lugar donde almacenamos nuestro programa. Es el lugar donde se va a almacenar el programa que vamos a cargar en el microcontrolador. Y también es el lugar donde se van a almacenar las variables que vamos a utilizar en nuestro programa. Existen diversos tipos de memoria. Vamos a ver que los microcontroladores tienen memoria flash, tienen memoria SRAM para almacenar las variables, tienen memoria EEPROM para almacenar algunas variables que no quieres que desaparezcan, y de esto estaremos hablando con más detalle después. Luego, el segundo componente vendrían a ser los periféricos, que son módulos que vamos a encontrar dentro del microcontrolador y que nos van a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, interactuar con el exterior. El módulo de entradas-salidas nos permite interactuar con el exterior. También tendremos otro periférico que nos va a permitir adquirir señales analógicas, por ejemplo para leer sensores. Este módulo será el módulo ADC, el módulo conversor análogo digital. También tendremos módulos para comunicarnos con la computadora mediante un protocolo serial. Este será el módulo UART. Y así tendremos otros módulos, los cuales veremos después. Finalmente, el otro componente del microcontrolador será el microprocesador. El microprocesador es básicamente el dispositivo que se encarga de ejecutar las instrucciones. Así que no olvidemos entonces que el microcontrolador es un dispositivo compuesto por tres componentes. El primer componente es el microprocesador, el segundo componente es la memoria y el tercer componente son los periféricos. En esta imagen que vemos a la derecha podemos ver más o menos cómo es la estructura de un microcontrolador. Vemos que adentro tiene periféricos como el convertidor AD, y también tiene memoria, y también tiene el microprocesador, que es básicamente la unidad central encargada de ejecutar las instrucciones. Entonces no olvidemos eso y sigamos. Bien, creo que en esta diapositiva se ve un poco más claro cuáles son los componentes del microcontrolador. Estos son tres, que como ya dijimos son el microprocesador, que es el que ejecuta las instrucciones, luego la memoria, que es el lugar donde se almacena
el programa que vamos a cargar en el microcontrolador y también las variables, y los periféricos, que son los módulos ADC, el módulo serial, los cuales estaremos viendo más adelante. Aquí se ve claramente de que la suma de estos tres componentes componen al microcontrolador. Ahora vamos a hablar un poco ya acerca de la arquitectura propia de los AVR. Vamos a describir un poco acerca de cuál es la arquitectura de estos microcontroladores. Recuerden que los microcontroladores AVR poseen un core o un procesador de arquitectura RISC. Eso quiere decir de que tiene un juego reducido de instrucciones. Las cuales se combinan entre sí para realizar todas las tareas que se tienen que ejecutar. Los fabricantes han, llegado a la conclusión de que hacer microcontroladores de arquitectura RISC con un set reducido de instrucciones para ejecutar cualquier tarea a la larga es más óptimo que producir, por ejemplo, un microcontrolador CISC que tiene un juego complejo de instrucciones, porque ya las pruebas han demostrado de que los RISC al final son más óptimos. Tal vez los CISC, al tener instrucciones complejas, pueden realizar tareas más complejas con menos instrucciones, pero a la larga parece que eso produce algún tipo de retardo o no es tan óptimo como utilizar los RISC. Los RISC tienen que solucionar cualquier problema combinando sus instrucciones básicas, que son un juego reducido. Bien, entonces los AVR tienen arquitectura RISC, un set reducido de instrucciones. Vamos a ver también que tienen una arquitectura Harvard, en donde la memoria de programa está separada de la memoria de datos. Es decir, que tenemos una memoria para almacenar nuestro programa, que va a ser la memoria flash, y vamos a tener otra memoria para almacenar las variables que vamos a usar en nuestro programa. Esas variables, por ejemplo, int a igual a 5, esas variables se almacenan en la SRAM, en la memoria SRAM, la cual es de tipo RAM, obviamente, que al desenergizar nuestro microcontrolador, al sacarle la alimentación se pierden esos datos. Pero bien, eso sería con respecto a la arquitectura, con respecto a la separación de las memorias. Tenemos arquitectura Harvard en este tipo de microcontroladores. Después, ¿qué más vamos a ver? Bueno, nos vamos a centrar dentro de toda la gama de microcontroladores AVR, que veremos que son tres gamas: los ATmega, los XMega, y también tenemos a los ATtiny, los más pequeños. Nos vamos a centrar en los ATmega, y en especial en el ATmega 32, que es un micro de 40 pines, y en el ATmega 328, que muchos ya sabrán que es el microcontrolador que viene en el Arduino. Este es el más popular, de todos, el ATmega 328P, porque el Arduino lo ha vuelto muy popular. Así que nos vamos a centrar en esos dos micros para realizar todos nuestros programas. Después, ¿qué más vamos a ver? Vamos a hacer un pequeño y breve repaso del lenguaje C aplicado para sistemas embebidos. Vamos a repasar cuáles son las estructuras de control del lenguaje C, que son las directivas, las librerías, todo lo que involucra programar en C, tipos de variables, estructuras de control, y que vamos a hacer énfasis en el lenguaje C para sistemas embebidos, en donde tenemos que tener más cuidado con la declaración de nuestras variables, porque tenemos un espacio reducido para trabajar. Es decir, por ejemplo, si trabajáramos con lenguaje C en nuestra computadora, si creamos una variable tipo int a igual a 5, dependiendo del compilador, esta variable puede ocupar 16 o 32 bits. Pero digamos que en microcontroladores tenemos que ser un poquito más específicos, así que vamos a evitar crear variables de ese tipo. O sea, en vez de utilizar int a igual a 5, en microcontroladores vamos a utilizar algunas variables que ya están, el tamaño lo tienen ya especificado. Por ejemplo, unsigned int o int 8t. Vamos a declarar entonces ese tipo de variables.
van a ver que es muy similar, solamente cambian algunas cosas. O por ejemplo también cuando utilizamos interrupciones y necesitamos variar el valor de alguna variable que puede cambiar su valor fuera del flujo principal del programa, entonces tenemos que utilizar variables de tipo volátiles. O sea que para modificar variables que utilizamos dentro de una interrupción, que lo veremos más adelante, utilizaremos variables de tipo volátiles. Pero todo esto lo veremos después, cuando hagamos el repaso del lenguaje C. Después ya vamos a pasar al tema de entradas y salidas digitales, que es el primer periférico con el que siempre se comienza cualquier curso de microcontroladores. Vamos a ver de que se utilizan 3 registros. Los registros son lugares en la memoria que nosotros configuramos. Configuramos los bits que hay en los registros para poder configurar a nuestro microcontrolador. En este caso, si queremos usar salidas o entradas digitales para controlar LEDs o leer pulsadores, vamos a tener que configurar los registros asociados a esto. Es decir, el registro DDR-X, el registro port-X y el registro pin-X. Esos son los 3 registros asociados en la configuración de las salidas y entradas digitales. Veremos cuáles tenemos que activar o qué tenemos que poner en ellos, si tenemos que escribir un 1 o un 0 para declararlos como salidas o entradas, para sacar 5 voltios o 0 voltios por una salida, para activar un pull-up. Todo eso lo veremos. Y algo interesante también es cómo utilizar, por ejemplo, cuando queremos leer un pulsador, cómo evitar el rebote de los pulsadores, el debouncing, como dicen. Vamos a ver un algoritmo muy simple para evitar el rebote en pulsadores, que ese es un tema también que veremos dentro de esta parte. Después vamos a ver el tema de entradas analógicas, es decir, tenemos un módulo que nos permite adquirir o que nos va a permitir leer señales de sensores. Este módulo es el módulo analógico digital o ADC. Con este módulo vamos a poder leer entradas analógicas, es decir, un voltaje, por ejemplo, los milivoltios que nos bota un sensor, que están siendo o que son proporcionales a una temperatura, en el caso del LM35. Así que, por ejemplo, vamos a leer el voltaje de un potenciómetro para encender o apagar LEDs. También vamos a leer la temperatura de un sensor mediante este módulo ADC. Vamos a trabajar con el LM35 en una de las clases. Después, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver salidas PWM. PWM, como muchos sabrán, es una técnica que nos permite variar la intensidad o la cantidad de potencia que nosotros le podemos enviar a una carga. Por ejemplo, si aplicamos un PWM a un LED, lo que vamos a hacer es variar su intensidad. Si por ejemplo movemos un motor pero utilizando una señal PWM, haremos que se mueva más lento o más rápido. Esa es la ventaja de utilizar salidas PWM. Podemos cambiar la cantidad de potencia en promedio que le enviamos a una carga, y en base a ello podemos ver que las cargas exhibirán un comportamiento diferente. En el caso de un LED se iluminará más o menos, en el caso de un motor se moverá más rápido o más lento, eso es en el caso de un motor DC, y en el caso de un motor, un servomotor DC, un servomotor, si le aplicas PWM, haremos de que se mueva de 0 a 180 grados. Entonces el PWM nos va a permitir hacer todo eso. Y una señal PWM no es más que un tren de pulsos periódicos, en el cual nosotros vamos a variar el ancho del pulso, y con eso enviaremos más o menos potencia a la carga. Podemos ver ahí esas señales periódicas en donde el ancho de pulso es más grande o más pequeño, y de esa manera podremos cambiar el comportamiento de las cargas cuando aplicamos PWM. Otro de los temas importantes que vamos a tocar es la comunicación serial. La comunicación serial nos va a permitir conectar nuestro microcontrolador a nuestra computadora, por ejemplo, hacer una conexión entre nuestro micro y la PC para poder
enviar comandos. Por ejemplo, desde la computadora, desde el teclado, presionamos una tecla y encendemos un LED, más o menos cosas así. Y también podemos utilizar lógicamente un adaptador Bluetooth, el HC05 por ejemplo, para mandar comandos desde nuestro celular y encender desde nuestro celular los LEDs que estén conectados a nuestro microcontrolador. Estas y otras aplicaciones haremos cuando toquemos el tema de comunicación serial. También veremos el tema de temporizadores. Los temporizadores nos permitirán contar tiempos, por ejemplo. En los AVR veremos tres tipos o tres modos de operación de los temporizadores, que son el modo de desborde, en el cual el temporizador cuenta hasta que llega a su máximo, luego se desborda. Después el modo CTC, en el cual se hace una comparación exitosa. Colocamos un número en un registro y el contador cuenta hasta que llega a ese número, y entonces se produce o se activa un flag o una bandera. Ese es el modo CTC, de comparación exitosa. Y otro modo de operación es el input capture, que nos va a permitir, por ejemplo, medir el periodo de una señal. Entonces esos tres tipos estaremos viendo, y lógicamente también PWM, que digamos es un modo de operación del timer también. Después vamos a ver algunas librerías para controlar algunos periféricos, como por ejemplo un teclado o un display LCD. Vamos a combinarlos, por ejemplo, para hacer un sistema de control de acceso, digitando una clave en el teclado que, digamos, se active o desactive una salida y que nos muestre mensajes en el display LCD, ¿no? Si por ejemplo la clave es incorrecta, que se muestre la clave es incorrecta. Si la clave es correcta, que se muestre en el display que la clave es correcta. Que cada vez que digitemos se vea un asterisco, y de esa manera pues combinar los periféricos para formar un sistema. También veremos una pantalla OLED que se maneja por I2C, que es muy sencillo. Todo eso dentro del tema de periféricos externos. Y también, por ejemplo, veremos cómo mover una garra robótica, que básicamente combina dos periféricos, el ADC que ya vimos y el PWM. La garra robótica variamos el potenciómetro y haremos que se abra o se cierre la garra. Eso sería combinando dos periféricos internos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del entorno de programación que vamos a utilizar. Vamos a usar Atmel Studio 6.2 porque pesa un poco menos que la última versión, la 7, solamente por eso. Con Atmel Studio vamos a editar nuestro programa, vamos a escribir nuestro programa en lenguaje C, y bueno, internamente lo que funciona es el compilador AVR GCC. Sabrán que el AVR GCC es un compilador cruzado. El AVR GCC es un compilador cruzado, eso quiere decir de que compila un código que será ejecutado en una plataforma diferente. Es decir, nosotros vamos a escribir en nuestra PC el programa, lógicamente vamos a escribir nuestro programa en C. En nuestra PC, en nuestra laptop, vamos a compilar, y el resultado de esa compilación se cargará en el microcontrolador, el cual es una plataforma distinta a una laptop. Por eso se llama compilador cruzado. Antes, cuando hemos llevado nuestro curso básico de C, lo que hacíamos era compilar nuestro programa en la laptop y lo corríamos en nuestra misma laptop. Eso era un compilador normal, pero en este caso es un compilador cruzado, ¿no? Porque el código generado se cargará en una plataforma distinta, ¿no? Que es el microcontrolador. ¿Y por qué no podemos compilar nuestro programa en el microcontrolador? Pues no se puede, el microcontrolador es muy pequeño, no tiene ni siquiera un sistema operativo, así que no podemos compilarlo. Necesitaremos de la ayuda de nuestra laptop para compilar nuestros programas. Vamos a escribir en C. Aquí vemos un ejemplo de una estructura básica del programa. Vemos directivas del preprocesador, como por ejemplo el define, que nos permite establecer esas macros.
Luego tenemos las directivas include para incluir librerías y el programa principal. Siempre vamos a trabajar, al menos en este curso, en lenguaje C, ya que la mayoría de las aplicaciones que se encuentran en el mercado pues utilizan lenguaje C, y los nuevos microcontroladores, los ARM por ejemplo, están optimizados ya para trabajar con lenguaje C, así que por ello hemos elegido trabajar así. Después el software para cargar, una vez que hemos compilado, que primero hemos escrito nuestro programa en Atmel Studio, lo hemos compilado con el ABR-GCC, y finalmente vamos a cargar ese archivo .exe, resultado de la compilación, lo vamos a cargar a nuestro microcontrolador. Podríamos hacerlo por consola de Windows, escribiendo comandos, pero es más fácil utilizar un programita que es una interfaz, como pueden ver ahí, en donde cargamos el código hexadecimal, resultado de la compilación, y ponemos programa, y ya está cargado el programa en nuestro microcontrolador. Esta pequeña interfaz se llama Synaprog, no pesa mucho, así que vamos a utilizar esta de aquí. Simplemente hay que seleccionar el dispositivo, el ATmega que estemos usando, configurar los fuses que vamos a explicar después. Eso se hace una vez y ya no lo vamos a hacer después, y nada más. Después la simulación de nuestros circuitos. Si en caso queremos simularlos, vamos a utilizar Proteus, en donde podemos, por ejemplo, ahí ver, estamos simulando al ATmega 32 corriendo para que controle un display LCD y un teclado matricial para un control de acceso. De esta manera podemos probar nuestros programas sin necesidad de implementar nada en físico. Vamos a ver cómo se hace eso en el curso también. Y bueno, el hardware que nos permite cargar ese programa, nuestro programa en el microcontrolador, es el USB ASP. Es un grabador muy económico. Por ejemplo, el ABR ISP MK2, que es el original que vende Atmel, cuesta mucho más caro, pero este pequeño puede hacer lo mismo, así que vamos a utilizar este de aquí porque es más económico. O sea que vamos a poner nuestro micro ahí en ese socket. Vamos a conectar este cablecillo de aquí, y luego vamos a conectar aquí el USB ASP, este de acá. Conectamos, los unimos. Como verán acá, el USB va a la computadora. Este pin se conecta, este conector se conecta con este conector de acá, donde ponemos el microcontrolador, y corremos el Synaprog y lo cargamos. Así que es muy sencillo. Solamente con estas herramientas es suficiente para poder trabajar con los microcontroladores ABR. Lógicamente también utilizaremos cablecillos, macho hembra, el cristal oscilador, LEDs, resistencias, potenciómetros, todo lo que se utiliza en un curso básico de esto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo vamos a encender y apagar un LED, un blink. Eso lo veremos con más detalle después. Bueno, esos serían básicamente los temas de los cuales vamos a tratar en este curso, como detalle todo esto. Así que estén atentos al próximo lanzamiento del curso. Les pedimos que nos acompañen, porque veremos muchos de estos temas que seguramente les van a interesar y les van a gustar bastante. Con esto culminaríamos esta breve introducción al curso de microcontroladores, y los esperamos en el curso presencial. Hasta luego.